Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Rubén y Teresita, codirectores de la comunidad de un colectivo de profesionales entusiastas que unidos mediante una misma cultura nos unimos cada vez más para compartir el conocimiento, desarrollar habilidades e impulsar de toda nuestra comunidad. Ya somos una comunidad que lleva en el aire 4 años aproximadamente, los cumplimos en abril. Y yo, Teresita, llevo ejerciendo mi profesión de datos desde hace aproximadamente 6 años. He pasado por diferentes instituciones, por diferentes empresas y estoy en esta comunidad porque me gusta compartir y me gusta aprender de los demás. ¿Qué decir acerca de ti, Rubén? Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Rubén Álvarez. Gracias por la introducción, Teresita. Y bueno, yo también soy codirector, ¿no? En conjunto con Teresita de la comunidad de Data Lab Community. Actualmente estoy terminando mi doctorado en ciencias computacionales con estos temas, ¿no? De inteligencia artificial, machine learning, entre otros. Pero digo, desarrollándome en estas áreas, pues ya llevo aproximadamente 7 años, ¿no? Desde que egresé de la carrera. Entonces, pues bueno, ha sido un aprendimiento continuo y pues bueno, hoy lo que les vamos a hablar son de estos famosos epic fails de la inteligencia artificial, pero no nos queremos quedar ahí nada más. Queremos hablar un poco más de cómo se pueden resolver o cómo lo han resuelto este tipo de problemas. Y como toda tecnología, hay que saber sus pros y sus contras, pero sobre todo, cómo saber utilizarla. Entonces, primero me gustaría comenzar partiendo de algunos conceptos que muchas veces hemos escuchado de qué es la inteligencia artificial, luego hemos escuchado los términos de machine learning, pero también hemos escuchado ciencia de datos y yo sé que mucha gente sabe la diferencia, pero también mucha gente que a lo mejor no está dentro del área no la conoce y puede confundir estos términos. Yo me podría poner a filosofar aquí 20.000 horas acerca de qué es la inteligencia artificial y porque podríamos empezar desde la definición de qué es inteligencia, ¿no? Unos pueden decir que es el nivel de conocimiento en un área, en un expertise, pero también otros pueden definir la inteligencia como la capacidad de generar nuevo conocimiento a partir del conocimiento que ya tienes o las habilidades que tú adquieres para que a partir del conocimiento que tú tienes resolver diferentes problemáticas. Entonces, como pueden ver, digo, les dejo esta definición que en pocas palabras lo que dice es de que en ciencias de la computación una máquina inteligente ideal es un agente reaccional flexible, ¿no? Que va a percibir su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus probabilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Pero bueno, como ustedes pueden ver, inteligencia artificial es un área muy grande, ¿no? Estamos hablando de programas que pueden censar, entender, adaptarse a las circunstancias. Y una subárea de estas áreas de inteligencia artificial vendrían siendo todas estas áreas de machine learning. Y es que machine learning, como viene en español, pues vendría siendo el aprendizaje de máquina. Y por lo general, este tipo de sistemas son de propósito específico. ¿Qué me refiero con propósito específico? Que bueno, se pueden dividir en áreas de supervisado, no supervisado o semisupervisado, pero en el caso del supervisado, que es el más famoso, es yo a partir de varios ejemplos le voy a enseñar a la computadora a que entienda. Ejemplo, le puedo enseñar imágenes de perritos, imágenes de gatitos y pues los tiene que empezar a diferenciar. Les enseño algo totalmente diferente a un sistema que solo sabe diferenciar entre perros y gatos y le enseño una camioneta, pues va a decir, pues se parece más a un perro o a un gato. Ese es el problema con los sistemas de este tipo de propósito específico. Y Deep Learning, que últimamente se ha estado escuchando muchísimo, como todo, es una herramienta que, pues sí, es muy poderosa, pero también en algunos casos es muy ineficiente. Y es todavía mucho más especializada y es una subárea mucho más pequeña dentro del área de todo esto de Machine Learning. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo este tipo de herramientas pueden llegar a ser utilizadas de forma bien o con errores. Así que, por favor, Teresita, si nos puedes hablar de los famosos fails que vamos a estar hablando el día de hoy. Claro que sí, Rubén. Bueno, muchas gracias por la introducción a lo que es inteligencia artificial. Creo que con esta definición nos queda bastante claro que no es algo que nos debemos de tomar a la ligera, porque si lo hacemos así, pues los resultados van a ser sumamente desastrosos. Y esto nos pasa a todos. Las grandes empresas no están exentas de tener grandes fails en cuanto a inteligencia artificial se refiere, debido a que pueden ser muchos los factores, una mala planeación, una mala ejecución, etcétera. Y si ellos, que son los grandes, no pueden quedar exentos, pues imaginémonos nosotros, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de Google, por ejemplo, Rubén? De hecho, sí, qué bueno que lo mencionas. El caso de Google fue uno muy sonado, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar,
pero por allá del año 2015, ya hace 5 años, empezaron a mostrar este tipo de sistemas, ¿no? Y la pregunta es, ¿una inteligencia artificial puede ser racista? Pues bueno, en aquel entonces sucedió que a dos personas que su piel es de color negra, pues las clasificó como gorilas. Aquí hay algo importante de qué es lo que estaba pasando y cuál era el contexto. Google, como ustedes saben, empieza a diseñar diferentes aplicaciones donde estas mismas aplicaciones pues tratan de agrupar imágenes por sí solas, las taguea, al día de hoy pues puede taguear a las personas y las empieza a agrupar de acuerdo a la información de georreferencial y te hace hasta tus famosos álbumes de cuando sales de viaje. Bueno, cuando salíamos, ¿no? Antes de los tiempos de COVID. Pero bueno, lo importante es de que en este tiempo y este objetivo fue de que desgraciadamente calificó y clasificó a las personas en este contexto. Y uno se empieza a preguntar, ¿por qué lo hizo? Si nos ponemos a hablar de la teoría que hay detrás de estas arquitecturas que se utilizan para clasificar imágenes, que hoy en día las más usadas son las redes neuronales convolucionales, que es un subcampo de las arquitecturas profundas, pues bueno, a partir de ahí nosotros pudiéramos entender por qué las clasificó a las personas de esa manera. Y hay que tener un concepto y hay que tenerlo muy claro. El problema de utilizar a veces este tipo de arquitecturas es de que tú las tienes que entrenar con miles y miles y miles de datos. El problema es de que en algunas ocasiones, pues sí, empieza a memorizarse, por así decirlo, sin caer en el overfitting o algunas arquitecturas pueden llegar a caer, eh, empiezan a memorizarse estos patrones en específico. Entonces, cuando tú le muestras unos diferentes, pues va a intentar a pegarlo a lo más similar. Y acuérdense, hay algo muy importante aquí, el contexto. Al utilizar este tipo de sistemas, como el de Deep Learning, se le conocen también como sistemas de caja negra. ¿Y a qué me refiero con estos sistemas de caja negra? Pues simplemente imagínense ustedes que le meten los datos de entrada, que son las fotos de personas, ¿no? Las fotos de ciclistas, las fotos de aviones, etcétera. Y lo que ustedes esperan es de que los clasifique afuera como tal como es. Nosotros, los humanos, nos fijamos en las características de los objetos para poderlos clasificar. Nosotros sabemos que un automóvil puede tener, por ejemplo, llantas, ¿no? Debe tener ventanas, debe tener puertas. Esas características nosotros las concebimos, las tenemos en la mente, pero abstractamente en el cerebro, la forma en que entre esas características se guardan es otra. Pues bueno, para no hacer el cuento muy largo, y digo, obviamente en la comunidad de Atalab hemos hablado y seguiremos profundizando mucho más en el punto técnico, en el aspecto técnico de estas arquitecturas, pero bueno, dentro de estos sistemas, como al ser de cajas negras, tú no sabes exactamente qué patrones están identificando. Entonces, así como hubo este error, ha habido casos donde intentaron identificar a lobos contra perros y da el resultado de que el clasificador en realidad era un clasificador de nieve a través del fondo. Ese es el tipo de problemas. Los algoritmos lo que van a hacer es tratar de encontrar la dispersión máxima que hay en la estadística de los datos. A eso es lo que se van a ir, van a buscar esas diferencias. Y a lo mejor no van a ser las que nosotros queremos que pongan atención, y es cuando salen estos errores que desgraciadamente suceden. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues primero, hay que entender que si nosotros como personas tenemos problemas raciales o tenemos algunas cosas, ¿no?, que son parte de nuestra cultura, se las podemos infringir a los modelos si no somos objetivos a la hora de diseñar cuidadosamente estos sistemas. ¿Y a qué me refiero con cuidadosamente? La hora de elegir los datos de entrenamiento, tenemos que analizar, no solo es meter imágenes y a ver, consígueme 1 millón de imágenes y mételas. No, no solamente es cantidad, lo más importante es la calidad de estas imágenes, donde debe de haber una diversificación máxima. Al día de hoy, pues bueno, Google obviamente ya metió varios parches a este problema para que no vuelva a suceder, y menos en los tiempos actuales, pero bueno, es algo de lo que sucede, de que no pensamos objetivamente para generalizar y diseñar sistemas para todo el mundo. Y es que también ese es un problema. A veces incluso en México adoptamos tantas tecnologías extranjeras que fueron diseñadas en los contextos de esos países extranjeros y esperamos que se vayan a comportar adoptándolos de la misma manera. Y desgraciadamente en los sistemas de inteligencia artificial no lo es en todos los casos. En algunas generalidades sí funciona, pero en muchos casos y en algunos delicados no lo es. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado en estos aspectos. Pero bueno, no solo ha pasado con imágenes, sino que también ha pasado en clases, bueno, en el área de reclutamiento. Así que no sé si nos puedas contar, por favor, Teresita, un poco más acerca de lo que le pasó a Amazon. Claro que sí, Rubén. Pues bueno, esta empresa líder en el mercado tecnológico quiso crear una herramienta de reclutamiento.
¿cuál era su premisa? ¿Cuál era su objetivo? Bueno, el objetivo era que nosotros le diéramos, no sé, 100 currículums de personas y esta herramienta nos iba a sacar el top 10 de ellos para poder ser contratados en Amazon. Primera regla, no solamente por seleccionar un currículo contratas a alguien, ¿no? Creo que aquí no se la pensó muy bien Amazon, pero bueno, ¿qué datos utilizaron? Utilizaron una base de datos de CVs acumulados durante los últimos 10 años. Entonces, ellos vieron que los currículums, bueno, más bien no lo vieron, que los currículums que ellos tenían en su base de datos, normalmente la gente los tunea para quedar en el gusto de Amazon, ¿no? Si tú sabes que utilizan X tecnología, tú vas a poner en tu currículum que también usas esa tecnología, ¿no? Esos currículums eran diseñados para Amazon, para todas sus tecnologías. El objetivo, como ya lo mencioné antes, era seleccionar a los mejores candidatos para las posiciones que la compañía tendrá abiertas. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento, de este proyecto? Pues no lo van a creer, pero fue la discriminación hacia los perfiles femeninos y la descalificación para todo lo que mencionara la palabra woman. ¿Por qué? Bueno, pues si nos regresamos un poquito a los datos, ellos recibían más candidatos del género masculino para aplicar a todas sus posiciones, ¿no? Por lo tanto, los datos no estaban bien balanceados al momento de meterlos en su algoritmo. Tenían una carga más hacia el lado de los hombres que hacia el lado de las mujeres. Este algoritmo tenía la función de rankear todos los perfiles, de darles un scoring para saber en qué grado, en qué lugar de ese top N iba a quedar. Entonces, pues obviamente si tenía menos perfiles femeninos, pues los iba a descalificar un poco más, ¿no? El scoring básicamente estaba sesgado al público masculino. Y otra de las cosas que yo creo que falló, aparte de tener este bias con el público femenino, pues es lo que les comentaba en un inicio, ¿no? Uno tunea el currículum de acuerdo a la compañía donde uno va a aplicar. Si me dicen que necesitan X tecnología, pues yo voy a poner que utilizo esa tecnología, voy a decir que me gusta utilizar cloud porque Amazon usa cloud, voy a decir que sé machine learning porque Amazon era lo que estaba buscando, personas que supieran machine learning, etcétera. Totalmente los datos estaban sesgados, no lo vieron desde un inicio, simplemente dijeron tenemos datos y vamos a hacer algo con ellos. Creo que esto nos demuestra una vez más que el tener datos no es suficiente para llevar a cabo un proyecto de inteligencia artificial si no se define un objetivo bien desde el inicio. Es decir, este objetivo que ellos tenían era que tener un scoring, ¿no? Un ranking entre todos los candidatos a cierta posición. Pero no es solo eso, es decir, ¿cómo era la palabra? Nadie contrata a alguien solamente por su bonito CV, ¿no? Pudiera ser una herramienta de ayuda para los reclutadores, pero no simplemente para decir, este es el candidato ideal. Creo que ahí todavía debemos ir por pasos y no dejarle todo a la inteligencia artificial. Y bueno, este es un gran para nosotros y lo digo yo porque pues soy mujer y que nos discriminen en estos puestos simplemente porque la data no está balanceada, pues ya es algo muy significativo, ¿no? Y Amazon tampoco es el único grande que le ha pasado este tipo de problemas. Tenemos otro caso de Amazon del cual creo que Rubén tú nos puedes comentar más al respecto. Sí, claro. De hecho, hasta hace unos años, no sé si supieron del famoso bot que lanzaron antes de que fuera algo tan común como el día de hoy, pero la empresa Microsoft lanzó Tai.ai. Y ustedes, ¿cuál era la idea detrás de Tai? No, pues decían, la gente, vamos a confiar en la gente es buena y la gente va a enseñarle las cosas correctas. Así que, ¿por qué no liberamos un bot que vaya a aprender de la gente y lo que le esté tuiteando? Entonces, cuando Tai nació, pues nacía como un Hello World, ¿no? Y pues bueno, lo que quería era tener muchas conversaciones, era un bot que quería aprender, estaba ávido por aprender. ¿Ustedes cuál creen que fue el resultado de esto? ¿No? A partir de confiar en todas las personas y qué fue lo que sucedió. Algo curioso, digo, con esta tecnología es de que Microsoft, hizo este experimento en el sentido de decir, vamos a dejarle a la gente que le enseñe a esta inteligencia artificial y a ver qué es lo que hace. Pues bueno, en menos de 24 horas se fue sobre que ya era nazi, ¿no? Pues ya quería exterminar, ¿no? A otra vez algunas personas, estaba en contra de las feministas,
En pocas palabras, se hizo una abominación de personas, se hizo una inteligencia artificial que aprendió todo lo malo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Mucha gente se le hizo gracioso comenzar a enseñarle ese tipo de cosas. Liberar estas inteligencias artificiales y esperar que la gente vaya a ser la que les enseñe lo correcto, pues bueno, como siempre, no podemos controlar todas esas variables. Vamos a encontrar personas que sí van a querer hacerlo bien y a lo mejor también personas que lo van a querer hacer mal, y dependiendo de la situación, no podemos lanzar un volado y esperar qué porcentaje va a ser mayor. Y, pero si nos concentramos en la raíz de todo esto, ¿cuál es el verdadero problema? Hay que entender el problema de lo que se está haciendo. A lo mejor fueron experimentos sociales, no lo sé cuál fue el objetivo real, pero al diseñar estos experimentos hay que entender todo el contexto y la mayor cantidad de variables para poderlo controlar de la mejor manera y así hacer un trabajo más profesional y ético también. Por eso la importancia de tener equipos multidisciplinarios, que por favor, Teresita, no sé si nos puedas comentar más acerca de esta importancia y características. Por supuesto, es de suma importancia para toda empresa e institución crear equipos multidisciplinarios para proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos. ¿Por qué? Últimamente hemos escuchado hablar del famoso científico de datos, ¿no? Este unicornio que sabe mover todo, que sabe de ingeniería de datos, que sabe de visualización, que sabe de machine learning. Sí, y no dudo que esa persona pueda existir. Sin embargo, sí dudo que con su tiempo le alcance para realizar un proyecto de inteligencia artificial por sí solo, ¿no? Por eso nosotros en DataLab promovemos mucho esta práctica de crear equipos de ciencia de datos e inteligencia artificial, los cuales incluyen personas que son expertas en diferentes disciplinas, ¿no? Entre las más importantes tenemos ingeniería de datos, que son los que se van a encargar, son los responsables de traer la información, de limpiarla, de estructurarla de una manera para que los ingenieros en Machine Learning puedan hacer uso de esos datos, puedan empezar a encontrar patrones, puedan empezar a crear sus algoritmos para poder extraer el conocimiento de los datos, ¿no? Unas personas que son también muy importantes para incluir en un equipo de ciencia de datos e inteligencia artificial son los investigadores. ¿Por qué? Porque no hay metodologías para que nosotros podamos hacer un proyecto de ciencia de datos. Todos los negocios son diferentes, cada proyecto requiere de cosas diferentes y tiene que haber una persona encargada de hacer esta investigación, de meterse, de entender el negocio, porque si no, es una garantía segura de que el proyecto va a fallar. Personas que sepan de visualización de datos es muy importante porque ayudan desde el inicio en la exploración de los datos que el ingeniero de data provee. Ayudan para tener una mejor exploración de los mismos, e ir identificando qué es lo que tenemos que hacer, al igual que también es muy importante al final de todo el proceso poder mostrar los resultados y poder crear un storytelling para contar todo el proceso. Hackers también son importantes porque los datos no están a la vuelta de la esquina, ¿no? Con un proceso de hackeo ético podemos obtener esos datos y podemos continuar con el trabajo en nuestro equipo. Y es así como se conforma un equipo de ciencia de datos, diferentes disciplinas con un objetivo en común. Y como dicen luego por ahí, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, si aquí incluimos más de dos cabezas, pues imagínense, las ideas van a fluir mucho mejor y la probabilidad de que el proyecto falle se reducen completamente. Y esto nos lleva a hablar acerca de los pilares que tenemos en DataLab para con la ciencia de datos. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos, Rubén? Sí, claro que sí. Nosotros lo que promovemos mucho, ¿no?, dentro de la comunidad son estos tres pilares que más o menos ya nos dio la introducción Teresita. Y es la parte de ingeniería de datos. ¿Por qué la parte de ingeniería de datos? Como ya lo comentaron, es la parte de ingeniería de software y entender cómo funcionan los sistemas y la obtención de estos datos y el filtrado. El data analyst, ¿no?, esta área que combina la forma entre que tú comunicas, pero también cómo entiendes estos conceptos algorítmicos, bases teóricas y toda la matemática que hay detrás, que son las bases fundamentales para poder modelar y por lo tanto entender. Y la última, que bueno, vendría siendo el data visualization. Muchas veces esto se le deja hasta el último o no se le da la importancia necesaria, pero la persona o las personas que están dentro de esta área de data visualization son las personas encargadas de darle sentido a lo que se está hablando,
pasar de números y representarlo ya sea en gráficas o de alguna otra forma amigable que pueda ser fácil de entender para gente que no es del área y poder comunicar mejor estas ideas. Y digo, casos de estos hemos visto muchos dentro de, por ejemplo, ahorita en la actualidad con lo del COVID y las famosas gráficas. Pero bueno, al final del día, nosotros por eso creemos más en este grupo multidisciplinario, que pues van a ser equipos de ciencia de datos y equipos de inteligencia artificial, y es que también, aunque tenga las mejores personas capacitadas, hacerlo solo, como lo mencionaba Teresita, pues es imposible hacer todo el trabajo uno solo, y sobre todo, tener diferentes puntos de vista te va a ayudar a ti a resolver problemas y ver problemáticas a futuro que a lo mejor no son visibles a simple vista. Y por eso nada más les queremos dejar siempre como los 3 puntos importantes, más allá de los pilares de Data Lab, que vendrían siendo el contexto, porque hay que entender la problemática y poder generar hipótesis para poderlas validar o refutar. En segundo punto serían las matemáticas, porque esta nos va a ayudar a modelar estas problemáticas y hacer experimentos para validar o refutar las hipótesis que planteamos. Y hasta el tercer punto y como último, las herramientas. Las herramientas, llámese frameworks, llámese lenguajes, lo que ustedes utilicen o hasta lo físico que ya la computadora, eso va a estar en el tercer plano. No puedes empezar a atacar un problema si antes no lo entendiste y no sabes qué vas a validar o qué vas a refutar. Y por eso decimos, ¿no? Es imposible que tú adquieras todo este conocimiento y toda esta formación de pensamiento en tan solo 3 meses. Así que si alguien se los promete, no le crean. Mejor vénganse a Data Lab y vean por qué les explicamos este tipo de cosas para que ustedes vean el valor de hacer estas cosas bien hechas, porque el objetivo al final del día es hacer soluciones que ayuden a todos los seres humanos en todas las circunstancias, más allá de solo generar sistemas que no se preocupan por las personas y buscan hacer dinero cometiendo este tipo de errores garrafales que nadie estamos exentos a que nos pasen, pero bueno, entre mayor rigurosidad tengamos nosotros, va a ser mejor. Entonces, digo, ya nada más para ir cerrando, te paso la palabra, Teresita, por favor, para que nos puedan seguir, si les puedes comentar. Claro que sí. No olviden que en Data Lab somos una comunidad que nos encanta compartir el conocimiento, impulsar las habilidades y formar el talento. ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente nos enfocamos a tener meetups, ¿no? Sino que también tenemos talleres y algunos datatones, como así los llaman ahora, pero no datatones de un fin de semana, son de 3 meses, un poco más, para que empiecen a agarrar formación para que empiecen en lo que es ciencia de datos e inteligencia artificial. Si están interesados, nuestra sede está en Guadalajara, pero ahorita el COVID nos ha enseñado que no importa dónde estemos, nosotros nos podemos conectar, bendita tecnología, y aquí están nuestras redes sociales. Nuestro correo es datalab101@gmail.com. Tenemos también Datalab MX. En Facebook tenemos un grupo que si ustedes escanean ese código QR que está por ahí, los va a llevar directamente a ese grupo, el cual se pueden unir para que empiecen a discutir con nosotros, a comentar con nosotros cualquier tema que ustedes vean interesante en cuanto a ciencia de datos e inteligencia artificial se refiere. Y tenemos Instagram porque también solemos presumir algunas de las cositas que nosotros hacemos, entonces pues ahí nos pueden seguir también. Importante, tenemos varios grupos en Slack, entonces también siéntanse con la confianza de entrar a esos grupos y entender de qué estamos hablando en cada uno de los canales.